Dicen que escribir es terapéutico. Yo no lo creo del todo. Pero el doctor insiste en que esto me ayudará. Así que aquí estoy, cumpliendo con mi parte de la terapia. Contar lo que me ha pasado. Documentar todo, me dijo. Tal vez algún día lo lea alguien más o, tal vez termine siendo solo otro archivo olvidado en una computadora. Desde que era pequeño, he tenido compañía. No hablaré de cómo la conocí, ni mencionaré su nombre. No hace falta. Estoy seguro de que tú también te la has cruzado alguna vez, quizás en una noche silenciosa, o en esos días grises y melancólicos. Ella siempre aparece cuando menos lo esperas. Pero si quieres que empiece por el principio. Recuerdo que la primera vez que realmente hablé con ella fue cuando tenía apenas 3 años. Estaba en el preescolar, dibujando algo que ya ni recuerdo. Unos compañeros se acercaron, tomaron mis lápices y se quedaron con mi papel. Me quejé con la maestra, pero solo me dijo que debía aprender a compartir. Yo no entendía. Era mío. Me sentí invisible. Terminé llorando, refugiado en un rincón. Y fue entonces cuando la vi. Estaba sentada a pocos pasos de mí, como si siempre hubiese estado ahí, observándome. Tenía esa mirada curiosa, casi tierna. Antes de que dijera nada, me habló. Esos niños han sido muy malos contigo. No supe qué responder. Solo seguí llorando mientras ella se acercaba, acariciando mi espalda como si ya me conociera de toda la vida. Después de aquel primer encuentro en el preescolar, pasaron años sin que la viera. O al menos, eso creí. A veces la sentía cerca, como un pensamiento pasajero, pero se desvanecía antes de que pudiera hablarle. La siguiente vez que volvió fue en mi cumpleaños número 7. Recuerdo que desperté emocionado. Había pasado toda la semana imaginando cómo sería ese día. La casa llena de globos, mi padre regresando del trabajo con esa sonrisa cansada que tanto me gustaba ver, y mis amigos corriendo por la sala con las manos llenas de pastel. Pero las cosas no salieron así. Mi madre hizo lo que pudo. Preparó un pequeño pastel, puso 7 velas torcidas sobre ella y cantó conmigo. Pero la mesa estaba casi vacía. Papá llamó para decir que su vuelo se había retrasado y que no llegaría hasta el día siguiente por la tarde. Mis amigos, todos tenían una excusa. Viajes de último minuto, fiebre, visitas familiares. Yo asentí por teléfono, fingiendo que entendía. Y de hecho, lo entendía, pero eso no detuvo las lágrimas que me esperaban más tarde. Esa noche, después de la pequeña fiesta improvisada, me encerré en mi habitación. El pastel se había quedado a medio comer, las velas apagadas. Lloré en silencio, abrazando una caja vacía de regalos, hasta que la vi otra vez. Estaba sentada a los pies de mi cama, con esa misma expresión de entonces. Curiosa, paciente. ¿Lo ves? Dijo suavemente. Todos te fallan, pero yo siempre estaré aquí. No supe qué responder. Solo me limpié las lágrimas con la manga y me quedé mirándola. Ella sonrió. Serás siempre mi prioridad. Y por primera vez en toda la noche, el cuarto dejó de sentirse tan vacío. Tenía 12 años cuando algo empezó a cambiar. Hasta entonces, ella aparecía y desaparecía como una sombra pasajera, pero después de aquel día, su presencia se volvió constante. Todo comenzó con una simple reunión a la que no me invitaron. Mis amigos se disculparon, dijeron que me habían olvidado, como si eso no importara demasiado. Yo les sonreí, pero por dentro, esa excusa dejó un hueco difícil de ignorar. Esa tarde, el silencio de mi habitación se sentía más frío de lo habitual. Fue entonces cuando ella regresó. Se sentó a mi lado como si nunca se hubiese ido, sin decir nada al principio. Solo su compañía era suficiente. A diferencia de todos los demás, ella no necesitaba disculparse, ni dar explicaciones. Simplemente me entendía. Con los días, esa herida se cerró, gracias a la calma que ella traía consigo siempre. Era extraño. Su sola presencia bastaba para que ese vacío en mi pecho se sintiera menos punzante, casi cómodo. Desde ese momento, dejó de desaparecer por largos periodos. Unas semanas después, mis amigos me llamaron.
Querían organizar otra reunión y me preguntaron si esta vez me uniría. Al principio, la idea me emocionó, sentí esa chispa que creí perdida. Pero mientras sostenía el teléfono, miré hacia ella. Estaba sentada en la cama, inmóvil, con esa mirada. No era enojo, ni tristeza, pero había algo en sus ojos que me pedía que no la dejara sola. Será para otra ocasión, les dije, tratando de sonar casual. Tengo algunas cosas que hacer. Cuando colgué, ella inclinó un poco la cabeza, como si dudara. ¿Estás seguro? Me preguntó, con una voz suave, casi temerosa. Sí, contigo estoy bien. Ella sonrió, y esa sonrisa bastó para que el resto del día se sintiera más tranquilo, aunque en el fondo, había algo que no terminaba de encajar. Tenía 16 años cuando volví a la escuela, y para entonces, ella ya no se despegaba de mí. Me acompañaba a todas partes. En casa, en la calle, incluso cuando me sentaba en el aula. El primer día en mi nueva clase, noté que había una chica sentada a mi lado. No recordaba haberla visto antes. Ella también se dio cuenta de mi mirada y me saludó con una sonrisa. Me sorprendió lo natural que se sintió esa primera conversación. Durante el día hablamos bastante, compartíamos varios gustos, y en cuestión de horas ya sentía que la conocía de mucho tiempo. De regreso a casa, mis amigos no dejaron de fastidiarme, haciéndome bromas como solo ellos sabían hacerlo. Todos parecían convencidos de que aquella chica y yo éramos novios. Yo solo reí, les dije que sí, que era linda, pero que apenas éramos amigos. Por supuesto, eso no detuvo las risas ni los comentarios. Cuando por fin llegué a casa, ella me esperaba, como siempre. Escuché esa risa suave que le salía cuando estaba nerviosa, y me dijo que le alegraba que hubiera agrandado mi círculo de amigos. Su voz me hizo recordar que había estado conmigo todo el día, aunque apenas le había prestado atención. Me disculpé por eso. Perdóname, no quise dejarte de lado. Pero, como siempre, ella se adelantó a mis disculpas. No te preocupes. Tú siempre serás mi prioridad. Aún así, sentí la necesidad de disculparme otra vez, como si le debiera algo. Era extraño. Ni siquiera me lo pedía, pero sentía que debía hacerlo. Tenía 18 años cuando me di cuenta de que ella había comenzado a decidir cosas por mí. No fue de golpe. Empezó mucho antes, casi sin que lo notara. Recuerdo la última vez que me reuní con mis amigos de la secundaria, justo cuando todo estaba terminando. Salimos a divertirnos un rato, hablamos de lo de siempre. Videojuegos, trabajos, los planes para la universidad. En algún momento les conté que mi amiga y yo cursaríamos la misma carrera en la misma universidad. Como siempre, las bromas no se hicieron esperar. Yo solo me reí y les dije que era coincidencia. Vivíamos relativamente cerca de esa universidad, y como compartíamos varios gustos, terminamos tomando la misma decisión. Después todo cambió. Pasó el tiempo, entré a la universidad. Ella se sentaba delante de mí, y como siempre, la otra ella, la que nunca se iba, también estaba allí. Hubo un fin de semana en particular que no olvido. Propuse a mi grupo de la secundaria que nos viéramos, aunque fuera para comer algo rápido. Pero esta vez, nadie pudo. Unos estaban llenos de tareas, otros con trabajos, algunos simplemente ocupados. Esa sensación de vacío volvió, ese hueco que siempre había estado ahí. Y, como siempre, ella lo llenó. Esa noche, mientras estábamos en mi habitación, me habló. ¿Te das cuenta de que casi nunca están para ti? Dijo, con esa voz tranquila que nunca subía de tono. Siempre que ellos necesitan algo, tú ahí estás. Pero cuando eres tú el que los necesita, no tienen tiempo. Me quedé callado. En el fondo sabía que no era del todo cierto, pero tampoco estaba del todo equivocado. Quizás, deberías empezar a pensar en ti. Si ellos no pueden hacer el mínimo esfuerzo por mantener la amistad, ¿realmente vale la pena seguir buscándolos? Su voz no sonaba enojada. Sonaba como cuando alguien te da un consejo sincero, como si de verdad se preocupara. Y yo siempre había confiado en ella, desde pequeño.
Con el tiempo, fui siguiendo sus palabras. No fue una decisión brusca, simplemente dejé de insistir tanto, dejé que los mensajes se enfriaran, que las llamadas quedaran sin responder. Cuando menos lo pensé, mi grupo de amigos se había reducido a 3 personas. Y, si soy sincero, hasta ese número terminaría disminuyendo con los años. A los 20 decidí independizarme. Conseguí un trabajo de medio tiempo que, aunque apenas pagaba el mínimo, me daba una sensación de avance. A los 21, con algo de sacrificio y el apoyo constante de mis padres, logré rentar un pequeño apartamento. Era modesto, pero era mío. O al menos eso quería creer. Durante ese tiempo, las bromas de mis amigos se volvieron realidad. Mi amiga y yo comenzamos a salir. Llevábamos varios meses juntos, y todo parecía ir bien. Era la primera vez en años que sentía que las cosas estaban estables. Ella, por otro lado, había decidido quedarse en casa, o mejor dicho, en mi apartamento. Ya no me seguía hasta la universidad. Solo hablábamos cuando yo regresaba. Me hacía sentir acompañado, aunque fuera en silencio. Pero la estabilidad pronto se iría. Recuerdo bien aquel día. Había quedado con mi novia para salir a comer después de clases. Se me hizo tarde porque ayudé a un maestro con unos documentos. Cuando finalmente salí, la vi a lo lejos, conversando animadamente con un viejo amigo mío. El único con quien aún mantenía contacto, aunque fuera esporádico. No habría sido nada grave, de no ser por ese abrazo. Fue breve, pero firme, acompañado de risas compartidas. Me acerqué, intentando disimular la incomodidad que me recorrió como una punzada. Mi novia me saludó y me abrazó como si nada, mientras mi amigo comentaba lo mucho que había pasado desde la última vez que nos vimos. Respondí con cortesía, pero mi mente ya estaba demasiado ocupada fabricando imágenes que no quería ver. Después de un rato, él se despidió y nos quedamos solos. Fuimos a comer, como habíamos planeado, pero yo ya no estaba allí realmente. Al regresar a casa, ella me esperaba. Tenía esa expresión suya, neutra, pero con un matiz que parecía preocupación. ¿Te pasa algo? Preguntó, inclinando la cabeza. Le conté lo sucedido, dejando escapar la angustia que había estado reteniendo. Permaneció en silencio unos segundos antes de hablar, con su voz calmada, aunque esta vez más seca de lo habitual. Deberías considerar terminar esa relación, antes de que esa chica te lastime. Aquello me incomodó. Por primera vez en mucho tiempo, intenté contradecirla. La conozco bien, ¿no es así? Tal vez fue un malentendido. Ella me miró con algo que parecía compasión, y susurró. Incluso si le pides explicaciones, te mentirá. Solo te harás más daño. Sentí como si esas palabras perforaran algo dentro de mí. La angustia se amplificó, mezclándose con esa vieja sensación que nunca terminaba de irse. Los días siguientes comencé a mantener distancia con mi novia. Sin pensarlo demasiado, reduje las veces que salíamos, las llamadas, los mensajes. Lo notó, por supuesto. Una tarde, mientras caminábamos, me miró con preocupación. ¿Pasa algo? Aquella simple frase bastó para que la imagen regresara. Ese abrazo, esa risa compartida, y las palabras de ella retumbando en mi cabeza. No, nada. Solo estoy preocupado por unas cosas del trabajo. Fue una mentira simple, casi infantil, pero funcionó. Asintió, sin insistir demasiado. La semana siguiente, sin previo aviso, ella volvió a seguirme hasta la universidad. Su presencia a unos metros detrás de mí se sentía pesada, como una sombra larga que me cubría los talones. Cada paso suyo parecía repetir la duda que ya me estaba carcomiendo. ¿Realmente mi novia me diría la verdad si le preguntara? Como si pudiera leer mis pensamientos, se inclinó hacia mi oído y susurró. Por supuesto que no lo hará. El resto de la semana transcurrió en silencio, pero la idea no se iba. Ese fin de semana me quedé encerrado en mi habitación. La luz de la tarde apenas entraba por la persiana, y ella estaba sentada en la silla frente a mí, expectante, sin necesidad de decir nada más. Tomé el celular.
Busqué su nombre entre los contactos. Mis dedos dudaron unos segundos antes de presionar la pantalla. Mi novia contestó rápido, con esa voz que solía tranquilizarme. Hola. ¿Todo bien? Tragué saliva. Tenemos que hablar de nuestra relación. ¿A qué te refieres? No sé, ¿no tienes nada que contarme? ¿De qué hablas? ¿Te encuentras bien? Guardé silencio unos segundos, hasta que las palabras salieron casi por presión. Creo que deberíamos terminar. ¿Qué? Su voz se quebró, levantando el tono por la sorpresa. ¿Por qué dices eso tan de repente? ¿Pasó algo? Yo creo que esto solo nos va a hacer daño a futuro. Del otro lado de la línea escuché un sollozo contenido. No, por favor, hablemos cara a cara. No podemos terminar así, por medio de una llamada. Me froté los ojos con la mano libre. Lo siento. Lo siento por no haber sido suficiente para ti. Antes de que colgara, la escuché casi gritar, con la voz rota. ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza? Tú no eras así antes. La línea quedó en silencio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloré sin contenerme. Como tantas veces antes, ella estaba ahí, sentada a mi lado, acariciando mi espalda con aquella presencia fría que siempre decía traer alivio. Los meses siguientes no mejoraron. Una vez terminé con mi exnovia, lo primero que hice fue bloquearla a ella y a mi último amigo. Aquella misma semana decidí darme de baja temporalmente de la universidad. No estaba dispuesto a cruzármela en los pasillos, ni a soportar esas miradas que fingen no saber nada pero que lo saben todo. Llamé a mi trabajo y pedí que me transfirieran a otro establecimiento. No preguntaron por qué. Simplemente me ofrecieron opciones y acepté la que quedaba más lejos de todo. Con eso resuelto, el silencio se apoderó de mi vida. Pero eso no duró mucho. Mis padres comenzaron a escribir, primero mensajes cortos, luego párrafos enteros cargados de preocupación. Sabía que mi exnovia se llevaba bien con ellos, así que no tardé en asumir que les había contado lo sucedido. Intenté darles excusas. Trabajo, estrés, falta de tiempo. Pero sus mensajes solo se hicieron más insistentes. Querían explicaciones, querían verme. La miré a ella. Estaba sentada en la esquina del sofá, las manos juntas, la misma expresión compasiva que siempre llevaba cuando la tormenta se acercaba. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. En su silencio encontré la sugerencia que buscaba. Los bloqueé también. Imaginaba que algún día vendrían a tocar la puerta. Y cuando eso pasara, no abriría. No abriría a nadie, a menos que fuera estrictamente necesario. Así fueron pasando los días. Me levantaba sin ganas, iba al trabajo, regresaba a ese apartamento cada vez más vacío, y me dejaba caer en el mismo sillón. Allí estaba siempre ella, esperándome, como una sombra fiel que nunca reclamaba nada y, aún así, lo ocupaba todo. Era la única que quedaba. La única que transmitía un poco de calma, aunque esa calma durara apenas. A veces interrumpían la rutina los golpes en la puerta. Las voces de mi padre, de mi exnovia. No los distinguía ya. Todos sonaban iguales a través de la madera. Llegué incluso a hablar con el arrendador. Le pedí un favor. Que si alguien preguntaba por mí, les dijera que ya no vivía allí. Me miró con curiosidad, quizá con lástima. Preguntó por qué. Necesito privacidad. Tuve algunos problemas con mis padres. No preguntó más. Cerró el tema con un gesto y siguió su camino. El apartamento se volvió entonces mi refugio y mi jaula. El mundo seguía ahí afuera, pero cada vez más lejano, casi como si perteneciera a otra vida que ya no era la mía. Uno de esos días grises, alguien golpeó la puerta. Era el arrendador. Traía consigo unos documentos y una carpeta bajo el brazo. Vengo por la renovación del contrato. Dijo, con esa voz neutra de quien hace esto todos los días. ¿Puedo pasar? Asentí, apartando los platos vacíos de la mesa para hacerle espacio. Entró, echando un vistazo fugaz al apartamento. Sé lo que vio.
Papeles desordenados, ropa en el sofá, la luz apagada ya entrada la noche. Mientras hojeaba el contrato, él rompió el silencio. ¿Todo anda bien? No del todo. Le respondí sin levantar la vista. Pero puedo soportarlo. No insistió, pero antes de guardar silencio, murmuró. A veces soportar no es vivir, muchacho. A veces solo es hundirse más despacio. No supe qué contestar. Firmé los papeles, él los tomó, me dio las gracias y se marchó. Esa noche, no hablé con ella. Se sentó en la esquina del sofá, observándome como siempre, pero ninguno dijo una palabra. El silencio era pesado, como si llenara la sala entera. Entonces, el celular vibró. Un número desconocido. Lo abrí y lo supe de inmediato. Era mi exnovia. Sé que quizá bloquees este número también. Pero, por favor, considera al menos hablar conmigo. Necesito un cierre. Necesitamos un cierre. Me quedé mirándolo largo rato. Sentí su mirada detrás de mí. Bloquéala. Me susurró ella, con ese tono suave que tantas veces había tomado decisiones por mí. Lo mejor es que no le vuelvas a hablar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, hice lo contrario. Respondí el mensaje. Ven a verme. Sigo en el mismo apartamento. Solo dije que no vivía aquí para que me dejaran en paz. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz se alzó, como un eco seco en la habitación. La miré, respirando hondo. Voy a hablar con ella. Cometí un error al dejarla ir. Su expresión se tensó. Aquella calma que siempre había mostrado se quebró y, por primera vez en años, discutimos. ¿Por qué no me escuchaste? Su voz sonó quebrada, cargada de rabia contenida. ¿Acaso desconfías de mí? ¿De mí, que siempre he estado aquí cuando todos los demás te dejaron? La miré fijamente, sintiendo por primera vez el peso de todos esos años a su lado. Mira a tu alrededor, le dije, señalando la sala en penumbra, el silencio que se había vuelto mi única compañía. Mira a dónde me condujeron tus sugerencias. Todo esto fue por tu bien. Siempre he tratado de mantenerte a salvo. Tú mismo sabes que me necesitas. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de cansancio y enojo. Te necesité antes. Pero ahora, lo único que necesito es que te vayas. Que salgas de aquí y no vuelvas jamás. Por un instante, sus ojos parecieron empañarse. ¿Acaso quieres perderme? Susurró, temblando. Estaría más que feliz de perderte. Le grité, sin medir la fuerza de mis palabras. Algo se quebró en ella. Su rostro ahora mostraba dolor y furia. Sin responderme, se dio media vuelta y caminó hacia mi habitación. Me quedé un momento en la sala, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, mientras oía ruidos provenientes de mi habitación. Traté de buscar mis llaves en la sala, pero no estaban. Entonces recordé que las había dejado en la habitación, creyendo que no recibiría a nadie más ese día. Cuando abrí la puerta, el corazón se me detuvo. En el centro de la habitación había una silla y una soga colgando del techo. ¿Qué estás haciendo? Pero antes de reaccionar, sentí sus manos frías y firmes sujetándome. Me empujó hacia la silla, colocándome la soga al cuello. Su voz, rota entre lágrimas y rabia, resonó en mi oído. Si no puedes apreciar lo que hice por ti. Si desprecias mi ayuda, mi compañía, entonces no mereces seguir viviendo. Y sin darme tiempo a responder, quitó la silla de un golpe. Todo se volvió un torbellino de asfixia y oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo cómo el mundo comenzó a desvanecerse, deshaciéndose en un silencio aún más profundo que el que había habitado durante años. Cuando abrí los ojos, me encontré rodeado por 4 personas. Voces distorsionadas llegaban a mis oídos, pero a medida que mis párpados cedían y mi visión se aclaraba, aquellas voces también se volvieron más nítidas. Los primeros en abrazarme fueron mis padres, sus rostros reflejaban una mezcla de angustia y alivio. Luego fue ella, mi exnovia, quien sin decir palabra me rodeó con sus brazos.
A unos pasos, mi amigo se mantenía quieto, observándome con esa expresión de quien acaba de soltar un peso de encima. Confundido, les pregunté qué había pasado. Los cuatro se miraron entre sí, sin saber muy bien cómo responder, hasta que el doctor en turno rompió el silencio. Según me explicó, el arrendador de mi apartamento me encontró colgado, apenas con vida. Dijo haber escuchado que yo gritaba desesperado, exigiendo que algo se fuera, antes de que un silencio absoluto reinara en el lugar. Pasé varios días bajo observación. El médico mencionó que, tras mi recuperación física, lo más probable era que me derivaran a sesiones con un psicólogo. Al parecer, era un procedimiento de rutina en casos como el mío, en los que la persona sobrevive. Mi primera sesión fue extraña. El psicólogo notó mi ansiedad y, con calma, preguntó a qué se debía. Dudé antes de responder, pero al final se lo conté todo. Hablé de ella, sin omitir un solo detalle. Desde el principio hasta el final. Él me escuchó en completo silencio, apenas anotando algo de vez en cuando, como si lo que relataba fuera de lo más normal. Unas sesiones después, me sugirió que escribiera todo lo que había vivido. Según él, era una forma de continuar con la terapia. Aún no sé si realmente funcione, pero al menos me ahorra tener que explicarle a mi familia y amigos lo que ocurrió durante todo este tiempo. Cuando mis padres leyeron mi primer escrito, quedaron confundidos, pero aún así me ofrecieron su apoyo incondicional. Después fue el turno de ella y de mi amigo. Porque sí, al recibir el alta, logré reconciliarme con ambos. Cuando me preguntaron por qué había terminado tan abruptamente la relación, solo les tendí la hoja con mi relato. Mi novia no dijo nada, simplemente me dio un abrazo, largo y fuerte. Mi amigo, en cambio, quedó pensativo. Le pregunté si pasaba algo, y tras unos segundos, me confesó que, después de leer todo, aquel lejano día en el preescolar no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Según él, era posible que toda la frustración y tristeza que sentí entonces hubiera tomado forma en mi mente infantil. Y que ella no fuera más que la manifestación de aquel dolor. Pudimos haber pasado horas discutiendo esa teoría, pero preferí no darle más vueltas. Quería avanzar, pasar página. Él lo entendió. Y así, entre charla y charla, recordé aquel malentendido. El abrazo que vi entre ellos ese día. Me explicó que, tras la secundaria, ellos mantuvieron contacto. En una de sus conversaciones, mi amigo le confesó que se sentía atraído por una amiga suya. Mi novia lo había ayudado, organizando una salida entre mi amigo y su amiga. Aquel abrazo que vi no era lo que había imaginado. Había sido simplemente la celebración de que aquella salida había resultado bien. Me sentía avergonzado por haberme dejado llevar por mis pensamientos. Mi amigo, con una media sonrisa, dijo que si hubiésemos mantenido más contacto, probablemente nos habríamos evitado varios problemas. Con todo eso dicho, creo que solo queda una pregunta rondando en la mente de cualquiera que lea o escuche esto. ¿Qué pasó con ella? ¿A dónde fue? Esa pregunta, para bien o para mal, no tiene respuesta. Luego de aquel día, no la volví a ver. Hay días en los que mi mente, por alguna razón, extraña esos días en los que su presencia traía esa rara paz y calma. Pero, cuando recuerdo todo lo que me hizo pasar, ese sentimiento simplemente desaparece. Y lo mejor, será que se mantenga así.